De sangre y cenizas. Capítulo 40. Me depositó en la misma habitación donde me había entregado su sangre y luego yo lo había apuñalado a él. Miré la marca húmeda en el suelo de madera donde ya había limpiado la sangre. Tenía que dejar de referirme a él de ese modo. Tenía nombre, uno de verdad. Puede que jamás lo dijera cuando y como él quería, pero tenía que dejar de pensar en él como si fuese Hawke, o de algún modo no tuviese nombre. Su nombre era Castell, Cass. Esa habitación era donde me había salvado la vida y donde yo había intentado arrebatarle la suya. Él lo logró, yo fracasé. Mis ojos volaron hacia donde Kieran montaba guardia al lado de la puerta. Me miraba como si esperara que corriera hasta la ventana y me tirara por ella. Arqueó una ceja en mi dirección y yo aparté la mirada. Él se había marchado, a hacer solo los dioses saben qué, y había dejado a Kieran de centinela. Bueno, si sabía una cosa que había hecho. Después de partir, una docena de sirvientes había llenado la bañera de latón de la sala de baño con humeante agua caliente, y otro había dejado un par de pantalones negros y una túnica limpia sobre la cama. Parte de mí estaba sorprendida de que me hubiese llevado allí de vuelta y no a las celdas. No estaba segura de lo que significaba o si debía importar que significara algo. Mis pensamientos seguían sumidos en el caos. Por el momento no sabía nada, y él no había contestado a ninguna de las preguntas que le había hecho durante el camino de vuelta. Por ejemplo, si Atlantia todavía existía como lugar físico, porque, por lo que sabía, había sido casi arrasada durante la guerra. Una vez más, todo lo que creía saber estaba resultando falso. Me pasé una mano por la mejilla y miré de reojo a Kieran. ¿Atlantia todavía existe? Si mi pregunta aleatoria lo había tomado por sorpresa, no lo demostró. ¿Por qué no habría de hacerlo? Me dijeron que las tierras baldías eran Atlantia en el pasado, me interrumpió. Eran un puesto fronterizo, pero esa tierra nunca fue la totalidad del reino. O sea que Atlantia todavía existe. ¿Alguna vez has ido más allá de las montañas Escotos? ¿Siempre respondes a las preguntas con otra pregunta? Dije, las comisuras de mis labios curvadas hacia abajo. ¿Eso hago? Le lancé una mirada de exasperación. Una leve sonrisa apareció en su cara, luego se esfumó. Nadie ha ido más allá de las montañas Escoto, le informé. Solo hay más montañas. Montañas que se extienden tan lejos, a lo ancho y a lo largo, que sus cimas se pierden en la más densa de las nieblas. Esa parte es verdad, pero las montañas no continúan para siempre. Pené la fe. Y la neblina del lugar puede que no contenga demonios, pero tampoco es natural. Me contó, y un escalofrío bailoteó por mis hombros. La neblina es una protección. ¿Cómo? Es tan densa que impide ver nada. ¿Crees que lo ves todo? Una extraña luz iluminó sus pálidos ojos azules. La neblina que envuelve las montañas Escotos está ahí para que todo el que se aventure a cruzarlas solo quiera dar media vuelta. ¿Y los que no dan media vuelta? No llegan al otro lado. ¿Por qué? ¿Porque Atlantia está más allá de los Escoto?, pregunté. ¿Tú qué crees? Lo que creía era que hablar con Kieran era un ejercicio de paciencia y energía, dos cosas que no tenían abundancia. ¿Te vas a bañar?, me preguntó. Quería hacerlo. Mi piel no solo estaba sucia, también estaba helada y todavía llevaba su camisa ensangrentada. Pero también tenía ganas de hacérmela difícil, porque estaba súper confundida, y como él había dicho, estaba cansada. ¿Y si no lo hago? Haz lo que quieras, repuso, pero hueles a Castell. Di un respingo al oír su nombre, su verdadero nombre. Llevo su camisa. Ese no es el tipo de olor al que me refiero. Tardé un minuto en pillar lo que quería decir. Cuando lo hice, me quedé boquiabierta. ¿Puedes oler? La sonrisa de Kieran solo podía describirse como lobuna. Me voy a bañar, se rió entre dientes. Cállate, espeté. Recogí la ropa nueva y me apresuré hacia la sala de baño. Cerré la puerta a mi espalda, irritada cuando vi que no había pestillo. Maldije en voz baja y miré a mi alrededor. Encontré varios ganchos en la pared, de los que colgué la túnica y los pantalones. Me desvestí deprisa y me metí en la bañera, haciendo casi omiso de la punzada de dolor que sentí en una zona muy íntima mientras me sumergía en el agua con aroma a lavanda. No me permití pensar en nada,
y empecé a frotar mi piel para eliminar mi sangre y la suya. Se me revolvió el estómago cuando empleé la pastilla de jabón para lavarme el pelo, cuando la espuma empezó a resbalar por la parte de atrás de mi cuello. Me sumergí bajo el agua y me quedé ahí. Permanecí debajo del agua hasta que me ardieron los pulmones y la garganta, y brotaron chispitas blancas detrás de mis ojos cerrados. Solo entonces salí a la superficie, boqueando en busca de aire. ¿Qué iba a hacer con respecto a él? Con respecto a todo. Una estrangulada carcajada ronca escapó de mis labios. No sabía ni por dónde empezar a dilucidar todo ese lío. Acababa de enterarme de que el reino de Atlantia todavía existía, y esa parecía la cosa menos alocada que había descubierto. Por todos los dioses, todavía no entendía siquiera cómo había pasado de enterarme de quién era él en realidad, a apuñalarlo en el corazón, y luego a caer por voluntad propia en sus brazos. Apreté los ojos con fuerza, deslicé las manos por mi cara. No podía echarle la culpa al mordisco, aunque sí había tenido algún tipo de efecto excitante, igual que su sangre. Y por cierto, ¿quién hubiese imaginado que eso sería agradable? Pero maldita sea, sí que lo había sido. Me estremecí cuando una espiral tensa de movimiento brotó en mi bajo vientre. Eso era lo último en lo que necesitaba pensar ahora mismo, si es que quería tener alguna esperanza de averiguar lo que debía hacer. Tenía que urdir algún tipo de plan, y deprisa, porque aunque no parecía que me guardara rencor por mi intento de asesinato, no estaba segura ahí. No estaría segura en ningún sitio con su gente. Me odiaban, y si la mitad de lo que él y Kiran habían dicho sobre los ascendidos y lo que habían hecho era verdad, no podía culparlos, aunque yo no les hubiese hecho nada, era lo que representaba. Aún así, costaba creer que los atlantianos fuesen los inocentes y los ascendidos fueran la tiranía violenta que de algún modo había conseguido engañar al reino entero. Pero nunca había visto a ninguno de los terceros y cuartos hijos e hijas que habían sido entregados a los dioses durante el rito. Jamás pude comprender por qué unos hombres como el duque y Lord Mason habían recibido una bendición de los dioses, pero nunca había visto a un ascendido levantar un solo dedo para luchar contra los demonios, lo único que los habitantes de Solís temían más que la muerte, lo único por lo que harían cualquier cosa y creerían cualquier cosa con tal de mantenerse a salvo de ellos. Él había dicho que los regios utilizaban a los demonios para mantener a la gente controlada, y si eso fuera verdad, funcionaba. Renunciaban a sus propios hijos para mantener a las bestias a raya. Tenía que ser verdad. Peor aún, había otros que debían de estar involucrados en todo aquello, los sacerdotes y sacerdotisas, amigos cercanos a la corte, que no habían ascendido. ¿Mis padres? Por todos los dioses no podía seguir mintiéndome ya más. Lo que había pasado con él era prueba suficiente. Su sangre me había curado. No me había convertido en un monstruo. Sus besos nunca me habían maldecido, como tampoco lo había hecho su mordisco hasta ahora. Los ascendidos eran vampiros. Ellos eran la maldición que había asolado esta tierra. Empleaban el miedo para controlar a las masas, y eran el mal oculto a plena vista, los que se alimentaban de aquellos que habían jurado proteger ante los dioses. Y mi hermano era ahora uno de ellos. Encogí las rodillas contra mi pecho, envolví los brazos alrededor de las piernas, cerré los ojos para eliminar el ardor de las lágrimas y apoyé la mejilla sobre una rodilla. Ian no podía ser como el duque. La duquesa no estaba demasiado mal, la reina tampoco, pero si se alimentaban de niños, si casi dejaban secas a personas inocentes y creaban demonios, no eran mejores que el duque. Apreté los labios en un intento por aguantar las lágrimas, que amenazaban con rebosar mis ojos. Ya había llorado suficiente por hoy, pero Ian, por favor, Ian no podía ser como ellos, era dulce y amable. No podía creer que él hiciera esas cosas, simplemente no podía. Y luego estaba yo. Si era todo mentira, yo jamás sería entregada a los dioses. ¿Qué habían planeado para mí? ¿Por qué me habían convertido en la elegida y habían vinculado todas estas ascensiones a mí? ¿Sería por mis habilidades? Recordé lo que él había dicho cuando le quité el dolor. Sabía algo. Algo tenía que decirme. Yo no estaba a salvo ahí, pero desde luego tampoco estaba a salvo con los ascendidos. Y si lograba escapar, ¿cómo podría regresar con ellos sabiendo lo que ahora sabía? ¿Cómo podría quedarme y permitir que me llevaran a Atlantia?
cuando yo representaba ante ellos a un reino que había asesinado a un número incalculable de su gente, que había esclavizado a su príncipe a fin de utilizarlo para crear más vampirs. ¿Cómo podría quedarme con él? Daba igual lo que sintiera, jamás podría confiar en él, y lo que sentía tampoco era algo que pudiera seguir fingiendo que no existía. Lo quería. Estaba enamorada de él. Y aunque hubiese una remota posibilidad de que pudiese olvidar el hecho de que había ido a Macedonia con la intención de secuestrarme y utilizarme como moneda de cambio, jamás podría olvidar toda la sangre que había sido derramada por su culpa. Jamás podría olvidar que Raylan y Victor, Loren y Dafina y tantos más estaban muertos, ya fuese a sus manos por orden suya o por lo que él representaba. Jamás podría creer del todo lo que decía con respecto a nosotros. Además, ¿qué había dicho con respecto a nosotros? Me había llevado a creer que sentía algo por mí, que era algo más que alguien que debía proteger como Hawke, y que necesitaba utilizar para sus propios fines como príncipe de Atlantia. Había estado intrigado desde el principio, porque yo no era quien esperaba que fuera, dado que parecía ser una seguidora mimada e inmortal de los ascendidos. Había sido amable y se había mostrado interesado, porque necesitaba descubrir todo lo que pudiera acerca de mí, y quizás porque se sentía atraído. Pero ¿qué significaba eso en realidad? Lo que había pasado en el bosque quizás demostrara que se sentía atraído por mí, y eso no era ninguna farsa, pero la lujuria no era amor, no era lealtad, y no era algo duradero. Ni como Howe ni como Castell había dicho nada con respecto a nosotros. La realidad era lacerante y dolía. Cortaba profundo porque él me había hecho sentir caliente, pero era la realidad, y había que lidiar con ella. En mi mente, sopesé las opciones que tenía: escapar, encontrar a mi hermano porque tenía que saber si era igual que ellos, y luego ¿qué? ¿Desaparecer? Aunque primero tendría que averiguar cómo escapar. Los Wolven podían seguir mi rastro y escapar de él sería casi imposible, pero tenía que intentarlo, y tenía que haber una manera. Quizás cuando no me diera la impresión de tener la cabeza llena de telarañas, sabría qué hacer. Cansada, dejé que mis pensamientos divagaran. De algún modo debí quedarme dormida, todavía hecha un ovillo contra la bañera, porque lo siguiente que oí fue mi nombre. Penélope. Levanté la cabeza de golpe. Parpadeé varias veces a medida que la cara de Kieran cobraba forma delante de mí. «¿Qué día...? Bien», comentó. Estaba arrodillado al otro lado de la bañera en la que estaba completamente desnuda. Estaba preocupado porque hubieras muerto. ¿Qué? Me planté una mano delante del pecho y cerré las piernas todo lo que pude. No quería ni pensar en lo que podía ver debajo de la superficie del agua. «¿Qué estás haciendo aquí dentro? Te llamé y no contestaste», repuso. Su tono tan plano como una tabla. «Llevas mucho rato aquí. Pensé que debía asegurarme de que estuvieras viva». «Por supuesto que estoy viva. ¿Por qué no habría de estarlo?» «Estás rodeada de gente que intentó asesinarte. Por si lo has olvidado», dijo con una ceja levantada. «No lo he olvidado, pero dudo mucho de que ninguno de ellos esté escondido en el agua de la bañera». «Nunca se puede estar seguro». No hizo ningún intento de levantarse y marcharse. Lo miré. «No deberías estar aquí y yo no debería tener que explicártelo. No tienes nada que temer de mí». «¿Por qué? ¿Debido a él?», escupí. «¿Debido a Cass?», inquirió, y yo pestañeé al oír el diminutivo por primera vez en boca de alguien que no fuera él. Se enfadaría si me encontrara aquí. No estaba segura de si me debía sentir bien por oír eso o más enfadada. Apareció el fantasma de una sonrisa, y después se sentiría intrigado. Abrí la boca, pero mi mente registró el comentario e hizo memoria. No tenía nada que decir, nada en absoluto, pero pensé en lo que había leído sobre los Wolven y los atlantianos. Había un vínculo entre algunos de ellos, y aunque no se sabía demasiado acerca de lo de ese vínculo, suponía, estaba bastante segura de que un príncipe sería el tipo de atlantiano con el que un Wolven forjaría un vínculo. Tenía ganas de preguntárselo, pero visto que estaba dentro de una bañera y desnuda, supuse que ese no era el momento más indicado. Los ojos de Kieran bajaron hacia mi cuerpo y se deslizaron por mis brazos, hasta la curva del estómago y el muslo. Entre mi gente, las cicatrices se veneran, nunca se esconden. La única cicatriz que podía ver era la de que discurría por el lado de mi cintura, al menos eso esperaba.
Entre mi gente no es educado mirar a una mujer desnuda en una bañera. Tu gente suena súper aburrida. Sal de aquí, chillé. Con una risita, Kiran se levantó casi con la misma gracia y fluidez con las que solía moverse. El príncipe no querría que te quedaras ahí sentada en agua fría y sucia. Creo que deberías dar tu baño por finalizado. Me importa un bledo lo que querría el príncipe. Estaba clavando las uñas en la carne de las piernas. Pues debería importarte, repuso. Rechiné los dientes. Porque te quiere a ti, aunque sepa que no debería, aunque sepa que todo esto acabará en otra tragedia más.